Hoy es un día de sentimientos encontrados por lo que sucede en mi pueblo, mi etnia garífuna, donde las tragedias son las órdenes del día. Desde el año 1924, tiempo en que Ramón Ernesto Cruz era diputado en el entonces, dijo que los negros no tenían derecho de estar ocupando las tierras donde viven en vista que no éramos hondureños. Aunque muchos de los gobiernos de la Estrella Solitaria de diferente manera habían demostrado no aceptación a nuestra etnia. Lo demostraron los gobiernos militares donde achicaron la colindancia de nuestros de nuestras comunidades tomando las partes de siembra o destinados para agricultura y se apropiaron y se apropiaron del mismo. En el gobierno de Callejas vino con otra ley que permitió a los empresarios agiotistas arrancar nuestros partes importantes de nuestro territorio. Luego, en el gobierno de Carlos Facusé, el tío robó tierras al ton y al son. Primero fumigaron para matar los cocos que embellecían nuestras playas para sembrar palma africana y vendernos una manteca que más bien nos ha traído enfermedades a nuestro pueblo. Jóvenes y ancianos han vivido esa experiencia. Luego Maduro impuso la ley de la propiedad, que le permite a cualquier invasor de oficio documentar las tierras que ha afectado a los garínagos y poniéndole todos los perros del mundo al garífuna cuando quiere legalizar sus tierras, ya que los garífunas a través del tiempo sus tierras son comunales. No podemos también olvidar que desde la época de la soldadesca introdujeron las drogas a nuestras comunidades, elemento que ha ido despersonalizando nuestros hijos, despersonalizando la conducta, de ahí que las fiestas se vuelven diabólicas y no de tipo social. Esta es la era que la gobernanza, lo que a través del tiempo vienen maquinando. Este es el tiempo en que se secuestra a los líderes de las comunidades, se amedrentan a otros y en las fiestas terminan tragedias que la policía, lejos de disuadir el delito, lo reprime hasta donde es posible y que la sociedad como amnesia en su enfermedad, otros por falta de análisis solo señalan a mi pobre pueblo como los que no siguen las normas establecidas, como los que les vale jota el desconocimiento de las leyes. Mi pueblo es una olla de agua hirviendo que en cualquier momento puede explotar, ya que está dando fruto los programas gubernamentales a través del tiempo, ya que está dando fruto los programas gubernamentales a través del tiempo. No han sido los quehaceres que podían sacarnos del subdesarrollo, en vez de acciones malsanas a nuestra sociedad diferenciado. Dios nos libre del orden de las cosas de estos gobiernos. Querido maestro Atanasio Martínez Manaiza, Tano, quiero agradecerle, quiero expresarle mi gratitud por esos elementos importantes que usted está poniendo en la tabla de discusión, en la mesa de discusión. Veo muy atinados estos elementos y efectivamente los estamos estudiando como cronistas contemporáneos de la realidad garífuna que nos consideramos ser, y muchas gracias por su preocupación. El elemento de la migración aparece también en esta discusión y las dinámicas sociales que implantadas desde el sistema de gobierno que hemos tenido, sin duda alguna, nunca han puesto en su foco de interés a la comunidad garífuna. Lo que tenemos que hacer es estar muy conscientes de eso y poder nosotros dar una respuesta comunitaria a los grandes desafíos. Es decir, el tiempo, la pelota está en nuestra cancha y tenemos que jugarla muy bien. Así es que agradezco muchísimo esta reflexión de esta mañana y lo valoro
Eh, grandemente la valoro, viniendo de una persona como usted, maestro, con una nobleza en el corazón y con un amor de su pueblo que es enorme. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Kenny. Sinceramente, tocaste un elemento que en verdad se me fue por alto, como la inmigración. Dice que el compa Lombardo era enemigo de eso, porque decía que al emigrarnos, nosotros permitíamos que dejar un espacio para que otra persona que tal vez no comulgue con nuestra idiosincrasia iba a venir a ocupar y que eso dentro de nuestro hábitat, esto crearía problemas. Tienes razón, te agradezco a ti por tomar en cuenta mi poca mi poco recuerdo, porque ya a nuestra edad muchas cosas se nos van y todo eso, pero lo que has tocado y ojalá otras personas pues puedan tomar a bien hacer el análisis que corresponde y que juntos busquemos cómo resolver los problemas de nuestras comunidades, que avancemos juntos, agarrados de la mano, que demostremos que no somos como nos creen hoy en día, sino que aquellas personas que nuestros ancestros nos formaron para que en nuestras comunidades prevaleciera el bien, prevaleciera la comunidad, prevaleciera no, los legados que ellos nos dejaron. Gracias a ti, abrazos, cuídate hermanito, tú sabes que lo quiero mucho.